Hola, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a hablar sobre las principales diferencias que existen entre la contabilidad en España y la contabilidad en Latinoamérica. Ojo, que quiero que quede algo muy claro. La contabilidad, jóvenes, es universal, ¿sí? Las normas contables van a ser, por ejemplo, para España y Latinoamérica, las mismas. El fondo es el mismo, pero la forma es diferente, ¿sí? Pero quiero que se lleven eso. El fondo, que son las normas contables en España y en Latinoamérica, es igual, idéntico, ¿sí? Nos basamos todos en el IASB, en las normas internacionales de información financiera, tanto para grandes empresas como para pymes. Pero la forma, el léxico contable que utilizamos a veces es diferente, ¿sí? Quiero que se lleven esto. Por ejemplo, una de las principales diferencias, porque yo sé que muchos de ustedes que están en Latinoamérica me hacen preguntas de ¿puedo ejercer la contabilidad en España? ¿Puede servir mi título? ¿Cómo lo homologo? Ya tienen una clase específica sobre homologación de título en España. Se los voy a dejar en tarjetitas y en la cajita de descripción. Pero sepan que, por ejemplo, diferencias, el plan de cuentas es totalmente distinto. Incluso, por ejemplo, países como Colombia, que tienen el PUC colombiano, que es el Plan Único de Cuentas, ¿sí? En Latinoamérica generalmente las cuentas 1 son las de activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 costos, 6 gastos, 7 y 8 otros ingresos, ¿sí? Seguimos ese orden, ¿okay? Como si fuera primero el estado de situación financiera, activo, pasivo, patrimonio, luego estado de resultados, ingresos, costos, gastos. Ese es el orden que seguimos en Latinoamérica. Generalmente todos los países de Latinoamérica, aunque las cuentas contables difieren los nombres, más o menos todos vamos por el mismo carril en el orden del plan de cuentas. En España es totalmente diferente y se los dejo también, que ya hemos hablado del Plan General de Cuentas Español, tarjetitas, cajita de descripción. Por ejemplo, en España las cuentas 1 son de financiación básica. Por ejemplo, la cuenta 100 es capital. Las cuentas 2 son de inmovilizado, lo que es propiedad, planta y equipo. Cuentas 3, existencias. Las cuentas de banco, ustedes las van a ver en el grupo 5, ¿sí? Entonces, es diferente. Tienen que estudiar lo que es el Plan General de Cuentas Español para entender, ¿sí?, cuál es la mecánica y por qué es distinto, ¿ok? Repito, las normas contables son las mismas, pero la presentación, el uso contable de las cuentas es diferente. Igual, formato de asientos. Aquí en España se utiliza el formato de asientos americano. Tienen la columna del debe, tienen la columna de descripción en el centro y tienen la columna de haber a la derecha, ¿sí? Debe, descripción, haber. En Latinoamérica utilizamos el formato de asientos de diario italiano. Columna de fecha, columna de descripción, columna de debe, columna de haber, ¿sí? ¿Mostramos la misma información al usuario? Exactamente la misma, pero la forma de presentación es totalmente diferente, ¿okay? Legislación fiscal. Aquí, jóvenes, cada país de Latinoamérica tiene su propia legislación fiscal, ¿okay? Esto ya sí depende de cada país, no es que en Latinoamérica todos seguimos, por ejemplo, la misma ley de impuesto al valor agregado o valor añadido, no. Cada país de Latinoamérica tiene su propia legislación fiscal. España tiene su propia legislación fiscal para fiscal. Entonces, eso sí tienen que estudiarlo. Cuando ustedes, por ejemplo, van a trabajar a cualquier país de Latinoamérica, cuando ustedes van a trabajar en Estados Unidos, cuando ustedes van a trabajar a España, tienen que aprender, tienen que estar conscientes que la carrera del contador es una carrera que exige actualizarnos constantemente, porque las normas, a la medida que las entidades van ocurriendo sucesos en el mundo, pues esos sucesos, esas operaciones que ocurren, evidentemente atañen, influyen a
las entidades, a las organizaciones, y las normas tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. Si las normas cambian, ustedes tienen que estar actualizados. No vale el me gradué hace 5 años, yo no sé esa norma porque no me la enseñaron en la universidad. No. Uno de los requisitos, ¿sí? Una de las responsabilidades del buen contador es estar actualizado para sus clientes, para la empresa donde trabajan, ¿sí? Para que puedan ser profesionales de prestigio, que valga lo que estudiaron y que valga el nombre de que son contables, ¿ok? Para que valga la profesión, ¿sí? No se desactualicen con el tiempo, les tiene que gustar. Muchos me preguntan también, profesora, es que a mí me gustan los números, esta carrera es totalmente numérica, ¿verdad? Sí y no. Sí es muy numérica, evidentemente manejamos números, finanzas, pero cada vez tiene más peso lo que es la parte de la normativa contable. Y la normativa contable, jóvenes, es muy técnica, es muy detallada y específica y compleja para determinadas operaciones financieras. Entonces tienen que estar conscientes de eso al momento de estudiar. Y si hay algo en lo que es especialista España, es en su legislación fiscal. Es compleja, ¿sí? Por ejemplo, yo que vengo de Venezuela, les puedo decir que la complejidad de la normativa venezolana, nivel 5, y la complejidad de la normativa fiscal española, nivel 10. Es mucho más compleja la normativa fiscal española. Entonces tienen que estar preparados a actualizarse, a estar inmersos en lo que es la parte fiscal de cada país si ustedes tienen pensado venir a trabajar para acá. Ir estudiando. ¿Cómo puedo estudiar? Bueno, para eso está internet. Ustedes fácilmente pueden ingresar en la página de Hacienda de aquí de España y tienen todas las normas y se las pueden descargar. Pueden buscar recursos como interpretación a la normativa fiscal, la jurisprudencia española, ¿sí? Que es bastante densa. Y tienen que saber que se van a encontrar diferencias, que al principio chocan, sí, pero también se resuelven fácilmente. Una vez que ustedes tienen la misma base, ¿sí? Estas diferencias que pueden encontrar a términos contables en lo que es la legislación fiscal, al final se terminan empapando y en un corto plazo están perfectos y ávidos para trabajar acá. ¿Ok? O sea, no se me asusten pensando, ay, es imposible, es más complejo. No. Pero sí sepan que hay diferencias y que tienen que estudiarlas. Muchas veces los títulos no los homologan, por ejemplo, a título universitario completo de grado, porque no tienen la misma, no han estudiado las mismas materias fiscales, ¿sí? O en el país donde están, por ejemplo, cuando yo me gradué de la Universidad Católica Andrés Bello, yo no tenía que hacer un trabajo de fin de grado, yo no tenía que hacer una tesis. Aquí en España sí se requiere un TFG. Y al homologar el título puede ser que te exijan para darte la titulación completa que tengas que cumplir con el requisito de hacer un TFG o estudiar varias materias, por ejemplo, materias fiscales, ¿sí? Para que se certifique que ustedes están preparados para el mercado laboral español. ¿Ve? Entonces, ojo con eso, legislación fiscal. Terminología contable. Esa es otra diferencia también que existe. Por ejemplo, para empezar, en Latinoamérica nos llamamos contadores. Somos contador público, colegiado. Aquí en España son contables. Somos contables. ¿Sí? Esa es la primera diferencia, el nombre que se le da a la profesión. Luego, por ejemplo, para España existe el término existencias. Eso en Latinoamérica el equivalente es inventario. Para España se habla de inmovilizado tangible. Eso para Latinoamérica, ¿qué significa? Propiedad, planta y equipo, ¿sí? En España existe lo que es el término amortización de tangibles y de intangibles. En Latinoamérica existe el término de depreciación para los tangibles, amortización para los intangibles. En España, en el plan de cuentas van a encontrar cuentas contables como rappels de compras, rappels de ventas. ¿Qué son rappels? Descuentos por volumen en compras o descuento por volumen en ventas.
Otro ejemplo también de diferencias de lo que es la terminología, costos es en Latinoamérica, en España se le llama costes. Otra diferencia que también encuentran es, por ejemplo, en el IVA. El impuesto al valor en Latinoamérica agregado, en España se llama impuesto al valor añadido. ¿Okay? IVA soportado, IVA repercutido. El IVA soportado es el IVA crédito fiscal para Latinoamérica. El IVA repercutido es el IVA débito fiscal para Latinoamérica. ¿Sí? Otras diferencias que pueden encontrar. Cuentas anuales son los estados financieros. Memoria son notas a los estados financieros. Personas físicas son personas naturales. Mercaderías es el inventario del producto que se comercializa. Balance de situación es el balance general o estado de situación financiera. Cuenta de pérdidas y ganancias es el estado financiero llamado estado de resultados. Otra diferencia, jóvenes, que les puedo comentar importante es a nivel de estudios, ¿sí? En España no existe la carrera de contador público, no existe. Pero hay contables, sí, hay contables, claro, todas las empresas necesitan contables. Hay personas físicas que también necesitan el servicio de un contable, auditores. Pero la carrera como tal no existe. ¿Aquí qué existe? Economía, existe, por ejemplo, también administración y dirección de empresas, ciencias económicas y empresariales, ciencias actuariales y finanzas, economía, intendente o actuario mercantil, banca y seguro, comercio, finanzas, ¿sí? Todas estas carreras son inherentes a que luego, después, en el futuro, se puedan desempeñar en las empresas, en las entidades como contables. Como dato curioso, por ejemplo, también les comento que muchas veces lo que es la parte fiscal no se lleva a cabo en oficinas contables, sino en oficinas de abogados, ¿sí? Los abogados, muchas veces lo que son los abogados mercantiles, se dedican a lo que es el cálculo de impuestos, y el impuesto a las personas físicas o IRPF, calcular el impuesto al valor añadido, calcular el impuesto a sociedades, ¿sí? Eso se descarga en los despachos de abogados, no necesariamente los despachos contables. O sea, es curioso, ¿ok? Y eso es porque muchas veces estas carreras afines a la parte económica, a la parte financiera, también se encargan de lo que es el área contable. No hay título, repito, de contador como tal acá. Sí se los pueden homologar, o sea, son contadores, tienen el título de contador público. En Latinoamérica sí puede ser homologado en España y pueden perfectamente trabajar. De hecho, hay muchas empresas jóvenes privadas que no les piden el título cuando empiezan a trabajar, ¿okay? Les piden homologado, pero no te lo piden como requisito para empezar a trabajar. Toman más en cuenta lo que es la experiencia en el área contable, en el área financiera, más que lo que es la titulación como tal, ¿sí? Entonces, es bastante curioso. Coméntenme por casualidad si alguno de ustedes viene de Latinoamérica y trabaja acá en España, si saben de alguna diferencia importante que quieran compartir con nuestra comunidad, porque la verdad es que es bastante curioso estas diferencias que al principio chocan, pero ya les digo, en el corto plazo ustedes se empapan rápido de la terminología, de la legislación y entienden rápidamente, como la norma es la misma, entienden muy rápido lo que es el léxico contable y cómo se maneja la contabilidad aquí en España. Muchas gracias por verme, un gran saludo y hasta la próxima clase. Chao.